En el episodio de hoy voy a leeros una confesión sobre el miedo o el respeto que transcribe el hecho de lanzar nuestro podcast por primera vez. Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Comienza el último episodio de Al otro lado del micrófono de la semana. Yo soy Jorge Marín y os doy la bienvenida. Como os contaba al inicio, hoy traigo una reflexión que habla sobre el respeto que en ocasiones nos crea el hecho de lanzar nuestro propio podcast. El post que os voy a leer lo escribió Alf de la web FactMac el pasado agosto y se titula 10 días de verano, el miedo a hacer un podcast. En él podemos leer la reflexión que hace Alf sobre lo que es ser un creador de contenido para una página web, que en su caso es sobre trucos, opiniones, reviews o noticias enfocadas a todo el mundo Mac, y que ahora se enfrenta por primera vez, o mejor dicho, se enfrentó hace unos meses, o años incluso, a la difícil situación de lanzar un podcast, o no hacerlo, y ahí viene el debate. Dejadme que os lea este artículo, ya que creo que muchos de vosotros os vais a sentir identificados, ya que a mí al menos también me ha dado esa sensación, Es curioso cómo nos vamos acomodando. Es posible que no lo sepas, pero solo como responsable de FactMac he participado en programas de televisión, en programas de radio, he contribuido a revistas, periódicos, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, con el tiempo, y especialmente en esta última etapa en la que estoy a cargo de la publicación de contenidos y la gestión de la página, he encontrado una mecánica, una rutina, si quieres llamarlo así, que me permite trabajar con eficiencia produciendo contenidos de los que estoy orgulloso. Ya lo sabes porque estás leyendo esta web. Traemos trucos, opinión, noticias, tutoriales, en fin. Un trabajo que cuando miro hacia atrás a veces hasta incluso me sorprende y que confío que ayuda a mucha gente con el paso del tiempo. Y con toda esta experiencia, con el relativo dominio que tengo de la materia, entre comillas, cuando Juan Agrelo, una y mil veces, gracias por empujarme, me insistía en que teníamos que hacer un podcast, me removía inquieto en mi silla. ¿Seré capaz de expresarme con claridad? ¿Tendremos temas suficientes? ¿Sabremos hacerlo entretenido? Siempre he tenido el problema de que no sé meterme en proyectos a medias. Me pasó en su día con las Campus Mac y me ha pasado siempre en todos los aspectos de mi vida. No soy una persona tibia. Pero si algo me ha enseñado la vida, y procuro recordarlo, es a intentar no poner en mi plato más de lo que puedo comer. Y por eso, hacer el podcast, más la web, más el trabajo, más la familia, más puntos suspensivos, me añade un nuevo vector de estrés que no estaba seguro de querer en mi vida. Además, en el estilo de Apple o de Apple, he aprendido que lo que no has anunciado no te compromete, pero una vez que lo anuncias, tienes que estar preparado para cumplir las expectativas, especialmente las propias. Somos FactMac, no podemos hacer un podcast cualquiera, al igual que con la web, tiene que ser un podcast que, mirando atrás, podamos decir, hemos hecho algo bueno. Y para colmo, ¿quién no tiene hoy en día un podcast? Parece haber tantos podcasts como blogs. Así que me martirizaba a mí mismo con preguntas del tipo ¿de verdad el mundo necesita otro podcast? Al final me puse el mismo objetivo que tengo en la vida y con FactMac, hacer algo que me guste a mí y dar por hecho que habrá más gente a la que le guste. Después de casi 8 meses de grabaciones, puedo deciros que considero que hemos cumplido el objetivo. Por supuesto, nos costó un tiempo encontrar nuestra voz, entender el funcionamiento, acoplar los ritmos, etcétera, etcétera, etcétera. Sam Jobs ha puesto en nuestro camino una colección de gigantescos profesionales que han aceptado encantados unirse al viaje y los temas se multiplican como hongos en ambiente húmedo. Si escuchas el podcast, sé que querrías que habláramos más y más y más y a menudo de Apple o de trucos o que critiquemos esto o aquello. Lo sé. Me llegan los mensajes y los atesoro, pero ten en cuenta que si pudiéramos hacer todo eso, habríamos montado una emisora de radio. Poco a poco iremos puliendo y afinando los contenidos y ahora estoy seguro de que llegaremos a algo, llámalo biblioteca de conocimiento, que sea verdaderamente notable y diferente. Pero no es eso de lo que quería hablar. Una vez más, perdona mi parloteo. Quería hablarte de dejarte incomodar, de aceptar retos, de saltar tus propias barreras, como dicen ahora tan a menudo, explorar terrenos desconocidos. Tomar conciencia de que los límites a lo que podemos o no hacer, en muchos casos, nos los ponemos nosotros mismos, pero no son reales. Todos podemos hacer muchas más cosas, especialmente de las que nos hacen felices, de las que nos permitimos. Es posible que, como en mi caso, necesites un tipo tan pesado, y esto lo digo con cariño, como Juan,
que insistió hasta obligarme a levantarme, figuradamente, del sillón y ponerme en marcha. Y afortunadamente me encanta. Adoro hacer el podcast y me divierto pensando a quién puedo traer para que os sorprenda. Pero si no hubiera sido así, el balance habría sido prácticamente igual de satisfactorio, salvo por el pequeño detalle del fracaso, ya me entiendes. Al menos habría intentado algo nuevo, he aprendido nuevas cosas y estaría un poco mejor equipado para lo que pueda depararme el futuro. Así que acabo con una pregunta sencilla. ¿Y tú te vas a atrever con ese proyecto que quieres hacer? La felicidad te está esperando. Seguro que muchos de vosotros habéis comenzado un podcast simplemente por diversión, sin apenas presión y sin poneros muchos objetivos. Otros muchos lo habréis hecho teniendo en cuenta la responsabilidad de cumplir unos requisitos impuestos por un contrato incluso. Y seguro que algunos de vosotros también estáis en un punto intermedio, algo como lo que le ocurre o le ocurría a Alf en este caso. Ese punto en el que digamos que te ves motivado a crear un podcast, pero por culpa de tus autoexigencias te pones el listón tan alto, un poco más alto de lo normal, y al final lo que comienza con el simple hecho de darle al botón de grabar y ponerse a hablar se convierte en un proyecto que sabes que te va a quitar horas y horas y horas de tu vida, pero que a la vez te va a dar también horas y horas y horas de felicidad. En muchas ocasiones os he confesado que lo que me acabó a mí empujando a hacer este podcast diario fue el hecho de dejar de fumar. Pese a que ya tenía en mente hacer un proyecto así, no fue digamos hasta el momento de apagar el último cigarro cuando dediqué todo ese tiempo humeante a hacer un podcast como este que estáis escuchando. Gracias a ese gesto, no solamente mejoré mi salud, ahorré mucho dinero y dejé de oler a tabaco, sino que además he crecido como creador de contenido en formato podcast. He descubierto un montón de iniciativas o proyectos y he aprendido todavía más a locutar, a editar y, en fin, un montón de cosas más. Pero sobre todo, lo que he llegado es a conocer a un montón de oyentes como vosotros y podcasters también, que sois los que estáis oyendo esto. Y de eso, sinceramente, es de lo que me arrepiento de no haber empezado antes con el podcast. Como cada viernes, quiero desearos un gran fin de semana, que estén llenos de podcasts, que estos que hayan provocado el picorcito del que hemos hablado hoy, pero sobre todo aquellos que os gusten tanto como para recomendaros el próximo lunes con motivo del lunes podcastero. Por favor, no olvidéis entrar al canal de Telegram del podcast a través de t.me/al otro lado del micrófono para votar vuestro capítulo favorito de esta semana en la encuesta de cada sábado por la mañana. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.